Esta es la pulsera más hermosa y fácil que aprenderás a hacer en el día de hoy. Así que prepara tus materiales y diviértete aprendiendo, pero sobre todo haciendo. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida, recuerda suscribirte y ahora sí, comencemos. Para comenzar, vamos a dejar listo el centro de la pulsera. Voy a utilizar un aro tipo conector de 8 milímetros de diámetro, también una argolla de 5 milímetros y un dije. En mi caso elegí un dije de corazón, pero tú puedes elegir el dije de tu preferencia. Me voy a quedar con la argolla de 5 milímetros que voy a sujetar en un lado con mi pinza de punta plana y con otra de las pinzas la voy a abrir y voy a pasar a través de esta el dije y también el aro tipo conector que voy a utilizar en este diseño. Aunque el aro que estoy utilizando es de 8 milímetros, ustedes pueden elegir uno que sea más grande o incluso más pequeño si lo consiguen. Voy a cerrar ya aquí la argolla y así me quedaría listo lo que voy a ubicar en el centro de la pulsera y debe quedar así, de esta manera. Lo dejamos reservado a un lado, ya lo vamos a utilizar nuevamente. Para este diseño voy a utilizar también hilo, este es hilo taiwanés de 0.8 milímetros de grosor en color dorado. Ustedes pueden utilizar el color de su preferencia. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 50 centímetros. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos giro hacia arriba para que la punta quede más delgada. Aquí voy a cortar aquellas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para comenzar a utilizar. Me quedo con una de las hebras de hilo, la doblo por la mitad y aquí vamos a tomar ya el aro con el dije colgando. Vamos a ubicarlo hacia la parte del frente y vamos a pasar las dos puntas del hilo de atrás hacia adelante a través de este aro. Voy a comenzar a jalar hasta que se forme esta argolla del mismo hilo y me voy a regresar nuevamente para pasar las dos puntas del hilo a través de ella. Voy a comenzar a jalar y ajustarlo muy bien. Aquí voy a organizar los hilos si es necesario y lo ajusto. Me debe ya de quedar así. Y para continuar vamos a tomar la otra hebra de hilo y vamos a repetir exactamente esto mismo en el otro lado, pero con el otro hilo. Aquí ya lo hago más rápido porque ya tú sabes muy bien hacer esta parte del paso a paso. Vamos a girarlo de esta manera para fijarlo a la mesa de trabajo o a la tabla con gancho según donde ustedes estén trabajando. Para este diseño también voy a utilizar cristales. Estos son de 4 milímetros de grosor. Yo elegí este color que ustedes ven acá, me encanta. Tienen dos tonos estos cristales y me gusta mucho. Los voy a combinar con estos otros cristales que ustedes ven acá, también de 4 milímetros. Y por supuesto los balines voy a utilizar de 3 milímetros en color dorado, acero inoxidable, así como el aro, los dijes y las argollas que estoy utilizando. Voy a comenzar abriendo aquí las hebras de hilo y voy a tomar la del lado izquierdo. A través de este hilo voy a comenzar a pasar los primeros cristales. En total voy a pasar para comenzar esta parte del diseño 5 cristales, comenzando por los que ustedes vieron que tenía dos tonos súper bonitos. Vamos a pasar aquí los 5 cristales y ahora esto lo vamos a deslizar para ubicarlo al lado de la argolla. Y ya cuando lo tengamos aquí ubicado, vamos a tomar entonces la otra hebra de hilo, en mi caso sería la del lado derecho, y a través de este hilo voy a pasar 5 cristales en el otro color que yo elegí. Recuerden tomar una paleta de colores o elegir una paleta de colores que combine entre sí, teniendo en cuenta el color del hilo base que estén utilizando y los dos colores en cristales que vayan también a combinar. Y de esta manera pues van a tener un diseño que les va a quedar muy bonito. Aquí ya pasé los 5 cristales, vamos a unirlos nuevamente al lado de esa argolla y me debe quedar así. Vamos a tomar ahora las dos hebras de hilo y vamos a tomar uno de los balines de 3 milímetros que estoy utilizando para este diseño y lo vamos a pasar a través de las dos hebras de hilo. Aquí voy pasando y deslizamos por completo a través de los hilos este balín, jalamos cada una de las hebras de hilo, organizamos los cristales y nos debe de quedar así. En el hilo de la izquierda paso nuevamente los 5 cristales en el mismo color. Repito lo mismo en el hilo de la derecha y me queda así. Y en el centro vamos a pasar nuevamente un balín.
Vamos a organizar siempre que pasamos el balín. Aquí hay que organizar muy bien, jalando los hilos, organizando los cristales que queden bien ubicados. Y repetimos por tercera vez exactamente lo mismo. 5 cristales en el lado izquierdo, 5 en el lado derecho y en el centro un balín. De esta manera me va a quedar desde el centro del aro de toda la pulsera hasta el último balín una medida de un poquito más de 6 centímetros, que sería esta. Y ya si ustedes quieren que la pulsera les quede más larga, pueden hacer otra repetición más de los cristales y finalizar con el balín. Voy a tomar lo que llevo hecho de la pulsera hasta el momento, tomarlo de esta manera y aquí voy a empezar a jalar nuevamente ambas hebras de hilo para que queden bien ubicados los cristales y los balines. Y donde finalicé ese último balín, voy a realizar un nudo sencillo. Este nudo sencillo lo voy a ajustar súper bien y debe quedar bien pegado a ese último balín. Y ahora vamos a darle ya el acabado en el otro extremo de la pulsera. Para hacerlo vamos a utilizar mostacillas número 6 en color dorado o incluso puedes utilizar también balines. Paso la mostacilla a través de las dos hebras de hilo. Aquí voy a correrla un poco. Y en este extremo vamos a dejar una medida, en mi caso voy a dejar 7 centímetros, pero si quieres que la pulsera te quede más larga, puedes dejar una medida también más larga. Aquí voy a realizar un nudo sencillo, lo voy a ajustar muy bien y con las tijeras vamos a cortar, vamos a quemar y vamos a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. De esta manera le vamos a dar ya el acabado como tal a la pulsera, quedaría así. Entonces, esto mismo que acabamos de hacer en este lado, vamos a repetirlo en el otro lado también de la pulsera utilizando las mismas medidas y patrones. Y quedaría así de bonita. Revisemos medidas. Entonces, toda la parte central de la pulsera más o menos me va a quedar de 13 centímetros. Si la quieres más larga, pues ya te di las indicaciones. Ahora, para cerrarla, yo voy a utilizar la técnica del nudo plano. Voy a tomar la pulsera, entrelazar los hilos de esta manera para fijarlo a la mesa de trabajo con cinta de enmascarar en cada uno de los extremos y en la parte central vamos a dejar un espacio que va a servir para hacer la parte del tejido. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros que voy a ubicar por debajo de los hilos que tengo fijos aquí en la mesa de trabajo. La voy a ubicar en todo el centro. Esta explicación es súper sencilla la que voy a hacer en este momento. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales formando como una figura de P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales, el de la derecha por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita y listo. Aquí formo un nudo plano completo. En total voy a hacer 4 nudos planos completos para completar más o menos 1 centímetro. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial detallado, explicado paso a paso con la técnica del nudo plano para que la aprendas a hacer súper bien. Y en caso de que prefieras más el nudo corredizo con la técnica del nudo barrilo franciscano, pues también te voy a dejar en la parte de abajo el enlace de ese tutorial. Aquí ya terminé, voy a verificar que no me haya quedado muy ajustado, jalando de ambos lados. Vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar, teniendo cuidado de no dañar la pulsera. Y de esta manera ya tengo terminada la pulsera que les traje en el día de hoy. Preciosa, ¿cierto? ¿Qué opinan de este diseño? A mí me encantó, es súper sencillo, bonito, con ese dije corazón se ve hasta tierna esta pulsera. Espero que se animen, que la hagan y por supuesto tengo más ideas creativas aquí en el canal para que vayan, para que las hagan, para que aprendan y los espero también por mis redes sociales. Abajo les comparto todos los enlaces para que no se pierdan la información que les estoy compartiendo por allá. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.